políticos que mienten y transgreden los principios de la sana administración, lo menos que se espera es que establezca un reclutamiento riguroso para sus fiscales. Nuria Sebasco está con nosotros para que nos explique. Ricardo, un documento cuestiona el estándar de la oficina en la selección de sus fiscales y cómo el sistema evita que se procure la fiscalización de quienes nos representan en el intento por combatir la corrupción gubernamental y así recobrar la confianza del pueblo. Esto en la segunda parte de este reportaje especial. La oficina del panel del fiscal especial independiente es el más alto foro para combatir la corrupción gubernamental en Puerto Rico. Esta oficina existe para que se diluciden y resuelvan rápidamente los actos ilegales atribuibles a funcionarios o exfuncionarios gubernamentales. Las Noticias corroboró una información recibida sobre la fiscal especial independiente Leticia Pavón Ortiz, quien en 1978 fue acusada por un delito grave y otros dos menos graves, según consta en este documento de la Corte Criminal del Condado del Bronx en la ciudad de Nueva York. De acuerdo al Código Penal de Nueva York de 1978, que aplicaba al momento de los hechos, a Leticia Pavón Ortiz le radicaron cargos por el artículo 175.35, un delito grave por ofrecer información falsa a sabiendas para defraudar al gobierno, el artículo 155.25 por delitos menos graves de apropiación ilegal y el artículo 145 por daños a la propiedad. El 7 de febrero de 1979, Pavón Ortiz se declaró culpable por el delito menos grave de daños a la propiedad, por lo que fue convicta y su sentencia suspendida con la condición que no cometiera algún delito, lo cual cumplió el 28 de febrero de 1980. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Nueva York cuando Pavón Ortiz tenía 30 años. Solicitamos una entrevista a la fiscal, la cual accedió sin cámaras. Pavón Ortiz alega que enfrentó un proceso por recibir ayuda de asistencia nutricional a pesar de no cualificar porque estaba trabajando y no notificarlo. La fiscal expresó: yo no ofrecí ninguna información falsa. Yo lo que hice fue que no informé que empecé a trabajar. Pues usted omitió información. Es que nadie me preguntó. Eso es diferente. Pavón Ortiz alega que circunstancias personales la obligaron a cometer los hechos. Nunca sabremos los detalles del caso que la llevaron a cometer el acto. Lo cierto es que tenemos una fiscal especial independiente que permanece con una convicción en su récord, aunque ella no lo entienda así. Esto en ningún lado constituye una convicción, expresó la fiscal. Durante la entrevista, la licenciada insistió que se trata de un asunto administrativo y no criminal y que le fue otorgado un Certificate of Relief, que no es otra cosa que un certificado de relevo que le permite no ser discriminada por su historial criminal. La licenciada no nos proveyó ese certificado, solo la ley. Pero una búsqueda simple en la página oficial del gobierno de Nueva York explica que el certificado es para delitos graves y menos graves, contradiciendo la versión de la licenciada que fue una violación administrativa. De hecho, la misma ley provista por ella da a entender que su sentencia es una convicción para efectos de pedir el certificado. Y aún así, si le hubiesen otorgado el certificado, la página oficial de Nueva York claramente explica que ese certificado no les permite ser elegibles a puestos públicos. Y más aún, este certificado es válido solo en Nueva York y no necesariamente en Puerto Rico. Acudimos al Tribunal Supremo para ver el expediente de admisión como abogada de Leticia Pavón Ortiz, con la intención de ver si la licenciada reportó su convicción como requiere el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Aunque la unidad tuvo acceso al expediente de la licenciada, no se nos permitió el acceso a la declaración informativa, que es precisamente donde se reporta el historial criminal de los candidatos a abogados. Esa declaración contiene preguntas como si han sido parte de una investigación criminal o si han sido convictos por algún delito en o fuera de Puerto Rico. Solicitamos la información a través de una moción y el pasado 21 de octubre el juez Luis Estrella determinó que no se demostró las circunstancias que movieran al Tribunal Supremo para hacer públicos los documentos. Preguntamos a Pavón Ortiz si informó los hechos en la declaración y esta aseguró que sí, y que el panel del fiscal especial independiente tenía también conocimiento de los hechos. Sí notamos en su expediente la certificación de buena reputación. Se le preguntó a la licenciada si nos podía dar acceso a su expediente con la declaración informativa, pero dijo que el Tribunal Supremo ya había tomado una determinación. La alegación de Pavón Ortiz de que fue una violación administrativa y no una criminal contradice el documento certificado por la Corte Criminal de Nueva York y levanta aún más dudas sobre la versión ofrecida por la licenciada. El licenciado Julio Fontanet leyó los cargos radicados a la fiscal en ese entonces. Arrest charges, convicted. Por la transparencia de todos estos procesos, eso debe esclarecerse, ¿ok?
Pero, insisto, es un delito menos grave, no necesariamente puede implicar depravación moral, hay que ver nuevamente, como dije, los hechos y circunstancias que dieron base, pero de entrada el título del delito es un delito, aunque fuera menos grave, es serio. Hay también unos elementos de rehabilitación y todo demás. Ahora, si es porque lo cogieron robándose una china, aunque sea menos grave y aunque sea una china, ¿cómo tú vas a poner a esa persona a trabajar en el FEI? ¿Quién fiscaliza la oficina del fiscal especial independiente? Pues ellos mismos, es decir, cuando digo ellos mismos no lo digo peyorativamente, estoy diciendo de que ellos en su independencia pues no responden. Claro, si ellos hacen una cosa inapropiada, pues está sujeto a revisión judicial, ¿verdad? Pero ciertamente una vez son nombrados el panel de los 3 jueces, pues ellos pues toman las decisiones y en teoría esas decisiones no son revisadas por ningún ente administrativo ulterior. Ahora bien, queda aún la pregunta inicial del proceso de selección de fiscales de esta oficina y el componente judicial. ¿Se escogen los candidatos idóneos para trabajar en estas instituciones donde la vara es más alta por la naturaleza de los casos que ven en representación del pueblo? ¿Son los crisoles lo suficientemente rigurosos en esa gesta? Tiene que haber pasado por un crisol anterior que le permite ser fiscal. ¿Y si ese crisol no hizo su trabajo? Pues entonces tenemos un problema social bien grande. Tenemos un problema social y de integridad y de dignidad muy grande. La fiscal Leticia Pavón no ofreció declaraciones en cámara porque asegura que a pesar del tiempo que ha transcurrido por los eventos aún le afectan. La presidenta del panel, Nidia Coto Vives, no ve que los hechos en los que estuvo involucrada la fiscal afecten su desempeño. En declaraciones escritas manifestó, y citamos, los fiscales contratados